Está David Páramo. David, buenas noches. ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hoy, como prácticamente todo el mundo esperaba, la Reserva Federal de los Estados Unidos subió la tasa de interés, la puso en un rango de 2.25. ¿Por qué es tan relevante este movimiento, considerando que no se apreció mucho el dólar en los mercados internacionales, que el cruzo al peso le fue bien? ¿Por qué es tan relevante este anuncio? Porque viene a confirmar lo que está pasando en la economía de los Estados Unidos y que tiene un impacto global. ¿Es un signo de buena salud de la economía de Estados Unidos? De rara salud, de cambio de paradigma. O sea, Sí. es un cambio de paradigma en la economía de Estados Unidos. Porque digo, se están creando empleos, la bolsa va muy bien. Pero hay quien te podría decir, ¿cuánto va a durar el efecto de la política fiscal de los Estados Unidos? Sí, O sea, ¿por qué la economía de Estados Unidos va muy bien? Por la reforma fiscal de Trump. sí. En el mediano plazo, el efecto se viene haciendo más pequeño. Sí que está basada en mucho endeudamiento, ¿no? Más viene, sí, o sea, Trump le devuelve dinero a la gente, Sí. entonces aumenta el poder de compra. En el lado positivo se ve un mayor crecimiento de corto plazo en la economía y un repunte de la inflación, por lo cual la Reserva Federal ha venido aumentando la tasa de interés. Sí. Hay quien dice, sí, vamos a llegar a 2020, que se va a acabar el efecto de la reforma fiscal y las presiones inflacionarias que se han venido generando, más las guerras comerciales que están subiendo los precios internos, van a hacer que la economía de Estados Unidos entre en un problema y por eso la Reserva Federal de los Estados Unidos está adelantando el alza en las tasas de interés. Y aquí hay que llevarlo a México. ¿Qué va a hacer la próxima semana Banco de México? Yo no tengo duda que van a subir la tasa de interés, que la van a llevar por lo menos a 8% la ¿Hay de algún referencia. escenario en el que decidan no hacerlo? Podría ser, considerando que la inflación subyacente se encuentra a niveles del 3.50, que está bastante controlada. Podría ser, y esto es, yo no lo comparto, pero son los argumentos que me pides. Podría ser eso, podría ser que la inflación está aflojando y podría ser una señal de que no quieren afectar el crecimiento futuro de la economía. Yo creo más que Banco de México va a seguir actuando prudente. Los últimos días ha renacido pues, por el diputado Robles, que yo sigo pensando que es más pejista que el peje y que a lo mejor creyó que así iba a tener la Hay oportunidad. varios así, ¿no? Como que quieren... Como muchos, ¿no? Sí. A mí me tranquiliza que los cercanos, los relevantes, Los que están en el primer círculo. la teoría del 20% que manda y el 80% que no manda, esos siguen razonables. Sí. O sea, hoy Mario Delgado hizo declaraciones públicas diciendo que no, pero ni le muevan al tema de las reservas porque caeríamos en una crisis. Mario Delgado es una voz potente en el tema económico. ¿Y por qué tener claro eso? Porque todo el mundo dice, vamos a usar las reservas. Las reservas no son... La gente que se imagina que es como el dinero que se te va quedando en el cenicero del coche, o que vas guardado así que lo sacas del pantalón y lo vas dejando. O sea, ¡ay, tengo un guardadito! ¿En qué me lo gasto? No, no son así. La última vez que México tuvo reservas insuficientes fue diciembre de 1994. El país entró en la última crisis en la que ha estado Sí. en su historia. 1990, todo el mundo dijo, no tienen reservas, especulemos contra el peso. Vamos contra el peso y nos hacemos más ricos. ¿Cuál fue Ahora, el resultado? por ejemplo, esas reservas se forman en parte, una parte de ellas corresponde a los dólares que ingresan por ventas de petróleos mexicanos y que el Banco de México le devuelve en pesos. Claro, Así llegan esos dólares, ¿no? las operaciones internacionales del gobierno mexicano, básicamente es Pemex, Sí. tiene un montón de dólares y le dice a Banco de México, te los vendo. Banco de México los compra y les da pesos a Pemex y así es como funciona. También hay una parte de las reservas en CETES, o sea, en títulos emitidos por la Sí, Secretaría sí, de no Hacienda. están en, como tú dices, en morralla, ¿verdad? Y además hay que llegar al punto, que a veces parece absurdo, pero deja muy claras las cosas. Primero, nadie en el mundo espera que un país no tenga deuda externa. Si llegáramos con nuestros acreedores, oye, te vengo a pagar el bono que tiene vencimiento. El gobierno mexicano tiene vencimientos que tiene bonos que no vencen, que son eternos, o bonos a 100 años. Entonces, ¿como para qué? El chiste cuando tú colocas deuda es, coloco la deuda,
pago el interés y el crecimiento de la economía hace que el capital desaparezca. Por eso es una aberración pagarla. Entonces, llegaría el dinero y dirían, ¿qué hacemos? México se quedó sin reservas, pues especulamos contra el peso, ganamos contra el peso. Entonces, le daríamos balas a los especuladores internacionales para que especularan contra el peso. Volvemos, ¿cuál es el mandato fundamental del Banco de México? Mantener la estabilidad de precios en la economía. Si tienes reservas, no especulan contra el peso, los precios internos tienden a disminuir porque no hay una depreciación muy fuerte de la moneda, y eso permite que los precios bajen o que crezcan menos rápido. Si hay inflación, por eso es tan importante, a veces como que nos perdemos entre los que son más pejistas que el peje y quieren descubrir el hilo negro y volvamos al modelo dual y que le copian al nuevo gobernador del Banco Central de Argentina que dice que en Suecia hay acuerdos para mantener los precios. Sí, en Suecia. O que sacan de contexto las declaraciones de Bor, que fue el que hizo. La banca central se basa mucho, la banca central moderna, en el modelo de Nueva Zelanda. Aquel gobernador del Banco Central de Nueva Zelanda dijo, ¿saben qué? Los países no deberíamos tener reservas. Pero lo dijo burlándose de los políticos, porque la frase completa es, los países no deberíamos tener reservas para que los políticos no quieran agarrarlas. Sí, claro. O sea, porque todo el mundo, a los políticos siempre se les ocurre que gastárselas. Sí. Ya salieron algunos más pejistas que el peje diciendo que se deben usar las reservas para financiar los proyectos del Plan Nacional de Desarrollo. O sea, como si fuera malo tener ese dinero. Bueno, Como Benjamín si- Robles dice que para créditos, ¿no? No, para pagar la deuda y para dar créditos y para sacar al país de bancarrota, una barbaridad. Sería divertido si no fuera un diputado. La verdad es que es muy rupestre sus argumentos económicos. Si la misión del Banco Central es mantener la estabilidad de precios, necesita tener estas reservas. Al Banco de México lo que le debemos exigir es justamente decir, oye, la inflación está en 4.8. Oye, sí, que el impacto de los precios de los combustibles es muy alto, que es más alto que el que se registró en el año pasado. Sí, lo que sea, Banco de México. Tu misión es usar tus herramientas. Tiene básicamente dos. La credibilidad en el gobernador del Banco Central y de su Junta de Gobierno, que esa se debe privilegiar. Y dos, son las herramientas de política monetaria. La principal es subir las tasas de interés. Si la economía crece menos o crece poco, crece 2,5 como creció en promedio este sexenio, no es tan malo si la inflación es de 3.9%, porque a un trabajador no le importa cuánto gana, sino qué puede comprar y cuánto le dura ese dinero. Si Banco de México olvida esta meta, regresaremos a la época porque se quedó sin reservas, porque quiere apoyar el crecimiento de la economía. Volveremos a las épocas donde había carrera precios-salarios, siempre ganan los precios. Y la riqueza se concentra, a mayor inflación, mayor concentración de la riqueza. Los que tienen más dinero se hacen más ricos porque le pueden ganar a la inflación y los pobres se hacen más pobres en todo el mundo. Entonces sería una medida para hacer más ricos a los ricos y nos permitiría sacar frases así del baúl de los recuerdos, aquella de los especuladores, los riquillos compradólares. Pues sí, eso pasa cuando hay inflación. Pascal, nos vemos mañana, que te vaya muy bien. Gracias.